Y si ustedes tienen alguna consulta, comentario, conforme vamos avanzando en la charla, las pueden ir haciendo en el chat. Yo voy a estar pendiente de las consultas de ustedes y una vez que don Juan finalice su exposición, vamos a ir viendo las preguntas uno a uno para ir aclarando. Voy a cerrar aquí micrófonos para ya iniciar completamente. Don Juan, muy buenos días. Muchísimas gracias de parte de la Cámara de Industrias por acompañarnos esta mañana y muy ansiosos de escuchar esta charla. Buenos días. Primero de todo, muchas gracias, Tatiana, por la introducción y muy buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan. Nos sentimos muy honrados de contar con su presencia. Brevemente quería mencionar que aparte de mi persona, tengo dos compañeros del equipo de Adastra Rocket que están presentes acá, Norberto Arce, nuestro director de ingeniería, y Alex González, nuestro desarrollador de negocios, los cuales estarán también interactuando con ustedes a través del chat si surgiera alguna oportunidad durante la presentación. En este momento voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación que tenemos dedicada para el día de hoy, la cual espero que puedan estar viendo en este momento. Esta presentación ha sido titulada Energías renovables para la industria, el potencial del hidrógeno verde en Costa Rica, y es una breve introducción al tema del hidrógeno verde con un particular énfasis en las aplicaciones más específicas del sector industrial. También tiene como objetivo presentarles parte del contexto en el cual tuvimos ese acercamiento con la Cámara de Industrias, de la cual nuestra empresa es miembro también, surge de un proyecto que estamos desarrollando junto con una serie de actores, el cual se conoce como el proyecto NAMA Hidrógeno Verde de Costa Rica, y hacia el final de esta presentación quisiera introducirles ese proyecto, introducirles las oportunidades que puede presentar para el sector industrial de Costa Rica y que conozcan un poco más de cómo podrían colaborarnos para el desarrollo exitoso de ese proyecto. La presentación tendrá básicamente 4 ejes principales: el hidrógeno verde, la situación internacional, precisamente el potencial de este combustible alternativo en el sector industrial de Costa Rica y la presentación de este proyecto NAMA Hidrógeno Verde de Costa Rica y otras actividades que estamos desarrollando en conjunto también con la Cámara de Industrias. Antes de eso, muy brevemente quería pues hacerles una presentación de nuestra empresa. Nuestra empresa aquí en Costa Rica se conoce como Adastra Rocket Company Costa Rica. Somos una empresa subsidiaria de nuestra casa matriz que se encuentra en la ciudad de Houston, Texas, y somos una empresa dedicada tanto a temas aeroespaciales o de propulsión espacial eléctrica, que hoy en día lo desarrollamos principalmente en nuestra casa matriz en los Estados Unidos, y acá en Costa Rica nos especializamos en tecnologías de combustibles alternativos y energías limpias, con un fuerte énfasis en lo que hoy día se conoce como hidrógeno verde, y cuando comenzamos con ese tema hace ya como 12 años, pues era simplemente hidrógeno renovable o hidrógeno libre de carbono. Las actividades en Costa Rica las desarrollamos también en este área de energías limpias con el nombre de Adastra Servicios Energéticos Ambientales, que es la subsidiaria dedicada a estos temas. Y como se mencionó, pues tenemos ya varios años, unos 5 años, de operar una demostración de transporte eléctrico con hidrógeno verde acá en Costa Rica, que es una de las primeras de Latinoamérica y posiblemente la primera integrada, que es cero carbono desde el inicio, desde la producción de electricidad hasta la utilización de hidrógeno verde. Nuestra empresa realmente se dedica al diseño, a la implementación, a la operación y el mantenimiento de sistemas de energías renovables, pero con un fuerte énfasis en la infraestructura de producción de hidrógeno verde. Y ahora más adelante comprenderán cómo es que este mundo del hidrógeno requiere, por supuesto, tanto de la producción de este hidrógeno verde como del lado de la demanda y el consumo, que habrá una gran cantidad de sectores. En nuestra empresa somos miembros de la Cámara de Industrias de Costa Rica. También somos miembros de algunas entidades aquí a nivel nacional de la Alianza por el Hidrógeno de Costa Rica, la cual se fundó en el año 2019. Y es una especie de cámara empresarial de promoción de temas del hidrógeno verde, e internacionalmente somos miembros del Centro para la Seguridad del Hidrógeno, que es una entidad internacional originada en los Estados Unidos que promueve excelencia en las prácticas de seguridad en el manejo de este combustible alternativo. También colaboramos y participamos con la representación del país, aunque formalmente le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía. Tenemos un fuerte apoyo que proveemos en la participación de nuestro país en entidades como la IPHE, que es la Alianza Internacional para el Hidrógeno y las Celdas de Combustible en la Economía. Habiendo dicho eso, pues entremos en materia.
Inicialmente nos gustaría compartir con ustedes un poco sobre qué es el hidrógeno verde. Hay mucho que podríamos extendernos, el tiempo no nos permite, pero sí recordemos, el hidrógeno es un elemento químico, el más simple que existe, y es un gas combustible, un gas a temperaturas y presiones normales. El hidrógeno en la Tierra, en nuestro planeta, no existe como un elemento puro debido a que es una sustancia muy volátil y muy poco densa. El hidrógeno, si se libera a la atmósfera, es mucho más liviano que el aire. Él literalmente escapa de la atmósfera porque es tan liviano y por lo tanto siempre se encuentra en nuestro planeta unido a otros elementos. Irónicamente, el hidrógeno es la sustancia más abundante de todo el universo, pero aquí en la Tierra siempre lo encontramos unido a otras cosas, como lo pueden ser el agua, que es el principal compuesto químico que contiene hidrógeno en el planeta Tierra, pero también otros compuestos como los hidrocarburos, que son los combustibles fósiles como el petróleo, sus derivados y también el gas natural y otros compuestos del carbono, en la materia orgánica como los carbohidratos, es el tema de cosas. El hidrógeno no es un producto industrial o incluso energético nuevo, sino que por muchos años, ya por más de 100 años, se ha utilizado como insumo en la producción de varios productos químicos, en la reducción de minerales y tiene un fuerte uso en la industria petroquímica. Pero el hidrógeno recientemente se ha vuelto una opción interesante para el almacenamiento de energía renovable o electricidad renovable y puede utilizarse para producir de vuelta calor o electricidad. Entonces es un vector o un mecanismo para almacenar la electricidad limpia y luego almacenarla por largo tiempo y utilizarla en distintos sectores de la economía que puedan requerir calor, electricidad o el hidrógeno mismo como un insumo químico. El hidrógeno verde, a diferencia de otros colores que tiene el hidrógeno, es aquel que se obtiene a partir de procesos que son completamente libres de carbono y que no contienen emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, ciertamente la mayoría del hidrógeno a nivel mundial hoy en día se obtiene a partir de los hidrocarburos, sobre todo del gas natural, del petróleo y del carbón. Eso es aproximadamente entre un 90 y un 95% del hidrógeno que se trabaja hoy en día en el mundo, pero el hidrógeno verde es aquel que se obtiene por un proceso que se denomina electrólisis del agua, en el cual fuentes de electricidad renovable, como las que tenemos abundantemente en Costa Rica, nos permiten hacer un proceso electroquímico en unos equipos llamados electrolizadores, los cuales separan la molécula del agua en sus dos componentes esenciales, que son gas hidrógeno y gas oxígeno. La mayor parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy será centrado en las aplicaciones del hidrógeno, pero que no se nos olvide que una gran cantidad de oxígeno se produce cuando se desarrolla el hidrógeno verde a través del proceso de electrólisis. Aquí tenemos una representación o una ejemplificación de otros tipos de procesos que se pueden utilizar para obtener los otros colores del hidrógeno, que son el hidrógeno gris o el hidrógeno café, los cuales provienen del petróleo, del gas natural, con procesos como uno que se conoce como el SMR, que es el reformado de gas natural. Es un proceso que no solamente consume combustibles fósiles, sino que además tiene una gran cantidad de emisiones, pero ciertamente hoy en día la mayor cantidad de hidrógeno a nivel mundial se produce de este mecanismo. En Costa Rica, como somos un país que contiene una matriz eléctrica eminentemente limpia, la producción de electricidad no es uno de los temas que nuestro país debe descarbonizar, es un problema que relativamente ya está resuelto, con sus bemoles, por supuesto, pero tenemos electricidad limpia si estamos hablando únicamente del concepto de descarbonización, y por lo tanto es interesante buscar todos los demás sectores, cómo descarbonizar todos los demás sectores de la economía, y el propósito de esta charla es indicarles cómo el hidrógeno tiene un rol en este aspecto. Aquí les presentamos alguna serie de equivalencias energéticas para entender qué es lo que puede hacer el hidrógeno verde. Su propiedad fundamental como un mecanismo de almacenamiento de energía es que el hidrógeno es la sustancia que en unidades de masa, o sea, kilo por kilo, almacena la mayor cantidad de energía de todos los mecanismos de almacenamiento de energía. Entonces observen cómo un kilogramo de hidrógeno equivale en contenido energético a un galón de gasolina. Es una equivalencia casi exacta, o aproximadamente 3 litros de búnker. Aquí tenemos la equivalencia con gas natural, son como 3 metros cúbicos de gas natural. En el caso de las baterías de litio, bueno, entonces dependerá de la tecnología específica de baterías, pero utilizando
tecnologías recientes con densidades energéticas muy altas y muy eficientes, el kilogramo de hidrógeno puede contener la misma cantidad de energía que 110 kilogramos de baterías de litio, y lo cual equivale a 33 kilovatios hora. Digamos, químicamente esa es la energía contenida dentro de ese kilogramo de hidrógeno. Entonces, ¿por qué me enfatizo esto? Porque el hidrógeno va a ser interesante y muy importante para aquellas aplicaciones en donde el peso del mecanismo de almacenamiento de energía, en general, no electricidad, de energía, sea importante. Y eso explica, por ejemplo, por qué es un combustible para vehículos espaciales, entre otros temas. Aquí hay una frase que luego la veremos. En el caso del transporte, el hidrógeno en realidad no se puede equiparar no con un galón de gasolina, sino con 2 galones de gasolina, al menos en los automóviles, porque el mecanismo que extrae la energía del hidrógeno tiene el doble de eficiencia que un motor de combustión interna. Esta lámina es ligeramente compleja y por supuesto que esto se les compartirá para que lo puedan ojalá ver un poquito más. Nos quiere mostrar la gran cantidad de elementos que participan en lo que conocemos como la cadena de valor del hidrógeno verde. Utilizaré mi puntero para orientarlos en los aspectos principales. En este extremo izquierdo, en la parte superior, tenemos la parte de la producción del hidrógeno verde. Como les decía, el hidrógeno no se obtiene en su estado puro, tenemos que obtenerlo de otros mecanismos, entonces el hidrógeno verde lo obtenemos a partir del agua, en una reacción electroquímica que aquí se muestra. Y aquí lo que les mostramos es una reacción típica, incluso con unas eficiencias energéticas típicas. Estos datos están en constante mejora y las máquinas han aumentado bastante su eficiencia, pero al menos hasta unos cuantos años, la regla de dedo es que por kilogramo de hidrógeno obtenido, uno invierte 55 kilovatios hora de electricidad. Y ahí ustedes verán inmediatamente que hay una pérdida de energía, hay una eficiencia en esa producción del hidrógeno verde, de un aproximadamente 60%. Se espera y se sabe que esto va a mejorar fuertemente en los próximos 5 o 10 años, pero digamos, esta es como la regla de dedo que se tiene hoy en día. La electrólisis produce hidrógeno en estado gaseoso típicamente, digamos, sobre todo si estamos trabajando en cantidades pequeñas, y este hidrógeno se puede almacenar en tanques de distintas tecnologías, pero son tanques que permiten el almacenamiento del hidrógeno, y una de sus características es que se pueden almacenar por largos periodos de tiempo. También se produce oxígeno, recuerden, hay una por cada kilogramo de hidrógeno que yo produzco, libero 8 kilogramos de oxígeno que tienen un valor comercial interesante. Pero ahora sigamos el camino del hidrógeno. El hidrógeno puede utilizarse en una gran cantidad de aplicaciones, una de las cuales es el transporte eléctrico, no en todos los segmentos, pero el hidrógeno es particularmente interesante, como les decía anteriormente, en aquellos segmentos en donde el peso del vehículo va a ser importante y el peso del mecanismo de almacenamiento. Y esos son típicamente los sectores de carga, los sectores de carga pesada, vehículos que necesitan trasladarse largas distancias como autobuses interurbanos, y todo lo que vaya por encima de camiones y autobuses, entre los que encontramos vehículos de trabajo, vehículos de carga y todos aquellos vehículos que no son terrestres. Incluye trenes, digamos, trenes que están en vías no electrificadas en larga distancia, como allá en Europa bastantes, transporte marítimo y aviación. Airbus, por ejemplo, está trabajando con aviación directamente con hidrógeno. También hay algunos vehículos de trabajo que por su ciclo de trabajo continuo se aprovechan de otra propiedad del hidrógeno en el transporte, que es la rápida velocidad de recarga, y entre ellos podríamos mencionar sobre todo los montacargas, que son actualmente los vehículos eléctricos de hidrógeno más exitosos, digamos, que pueden recargarse muy rápidamente. Y también hay, digamos, algunas aplicaciones nicho como para taxis o sobre todo, digamos, taxis de alto factor de utilización. Ese es el tema del transporte eléctrico. Los vehículos de hidrógeno son vehículos eléctricos exactamente iguales a los vehículos que tenemos hoy en día, con la diferencia única de que el almacenamiento de la electricidad en el vehículo no se hace a través de sistemas de baterías, sino que a través de un tanque de gas hidrógeno y otro elemento que no está representado en ese diagrama, que es el inverso del equipo que produce el hidrógeno, se llama la celda de combustible, en la cual el hidrógeno nuevamente vuelve a convertirse en los insumos originales, electricidad y agua. Si ustedes ven aquí, los vehículos de hidrógeno prácticamente lo que tienen es una planta interna productora de electricidad, la cual no tiene partes móviles, no es un motor ni es una turbina, es un dispositivo electroquímico, consume hidrógeno, toman oxígeno del aire y producen electricidad y agua. El agua se recupera 100%, entonces el 100% del agua que se utilizó al principio para producir hidrógeno se recupera 100% al final, entonces el agua no se destruye, es un ciclo cerrado de agua,
Pero en la electricidad ciertamente hay una eficiencia en esta nueva conversión de hidrógeno de vuelta en electricidad. También es una eficiencia de aproximadamente un 60%. Entonces ahí hay un ciclo de eficiencias que se va a mostrar. Más allá de este diagrama, más allá de este mundo de transporte eléctrico, el cual no es el tema principal de la charla de hoy, están las aplicaciones que más nos interesan en el sector industrial. De hecho, las vamos a mostrar por acá. Son las aplicaciones del uso directo del hidrógeno como un sustituto de los combustibles industriales. El hidrógeno ciertamente es un combustible, como les decía, es el combustible que mayor energía por unidad de masa almacena. El hidrógeno produce llamas de muy alta temperatura y entonces el hidrógeno puede utilizarse como un combustible que sustituya combustibles como el búnker o el uso, digamos, de carbón o algo en los países donde esto se da, o incluso el mismo gas natural. El hidrógeno también, y esto es otro tema de bastante importancia, ya más allá de su uso común energético, el hidrógeno es el insumo por excelencia para la fabricación del amoníaco. El amoníaco es una sustancia química de amplia utilización industrial, se utiliza tanto en sistemas de refrigeración, pero principalmente a nivel mundial el amoníaco es el precursor del nitrato de amonio, que es un insumo químico para la fabricación sobre todo de los fertilizantes nitrogenados, los cuales, como veremos más adelante, presentan un caso interesante y una oportunidad interesante para Costa Rica. Pero bueno, el hidrógeno produce amoníaco verde, el hidrógeno verde produce amoníaco verde y el amoníaco verde produce estos fertilizantes verdes. Hoy en día, los fertilizantes a nivel mundial se producen con hidrógeno que no es verde y hay una tendencia de transicionar hacia esa producción de fertilizantes verdes, tanto por una razón ambiental como por una razón de interés económico y oportunidad. El hidrógeno también puede utilizarse en otras aplicaciones como mecanismo de respaldo de energía. Técnicamente es posible tener hidrógeno almacenado y utilizarlo en equipos que me vuelven a producir electricidad, ya sea incluso existen motores y turbinas de hidrógeno, pero también existen celdas de combustible que son más eficientes, las cuales me pueden servir como mecanismos de respaldo. Esto se ha utilizado exitosamente, sobre todo en centros de datos y aplicaciones de muy alta criticidad, pero también para torres de telecomunicaciones o para el respaldo de operaciones industriales. Una anécdota acá es que una de las razones por las cuales nuestra empresa ingresó en este mundo del hidrógeno verde es porque el hidrógeno también ha sido utilizado para generar electricidad y agua dentro de los vehículos espaciales, comenzando con los vehículos de los años 60 y las naves Apolo que fueron a la Luna, también terminando con el transbordador espacial, que si ustedes buscan este vehículo de los años 80 y 90, no tenía paneles solares. Toda su electricidad y toda su agua la producía con celdas de hidrógeno. Por ahí viene la historia de por qué nuestra empresa se dedica al tema de hidrógeno. Ahora, algo que está también muy en boga, sobre todo, digamos, en Europa y especialmente Alemania lo está promoviendo bastante, es la combinación del hidrógeno con CO2, irónicamente, para utilizar un proceso químico llamado el proceso Fischer-Tropsch, lo cual esencialmente produce combustibles sintéticos a base de hidrógeno y a base de CO2. Si ese hidrógeno es verde y si este CO2 lo estamos obteniendo, ya sea fuentes existentes de CO2 como un proceso industrial que ya estaba ahí, o a través de la gasificación de biomasa obtenemos este CO2, o en aplicaciones todavía más modernas. Hay máquinas hoy en día que son capaces de extraer el CO2 del aire, esencialmente revirtiendo el proceso de emisión de gases de efecto invernadero, y uno puede generar combustibles sintéticos, los cuales se ven como una oportunidad interesante para generar gasolina, diésel y jet fuel sintético, lo cual digamos, es una forma de transicionar hacia una electrificación total y eliminar completamente el CO2, pero es algo bastante interesante. Ahora, hablemos un poquito de cómo anda, sin entrar en muchísimo detalle, el hidrógeno verde a nivel mundial está teniendo un auge. Nosotros en ADASTRA Costa Rica tenemos ya unos 10, 12 años de trabajar en el tema, pero ciertamente podríamos decirles que actualmente el tema del hidrógeno verde, después de un proceso de desarrollo tecnológico, el cual no ha terminado, vendrán mejores aumentos en las eficiencias y ojalá nuevas tecnologías. Hoy en día lo que está levantando finalmente estamos en el punto de inflexión del desarrollo de esta industria y su madurez comercial. Esta gráfica que estamos observando, sin entrar en muchísimo detalle, lo que nos muestra es una idea de la capacidad instalada a nivel mundial de producción de hidrógeno verde, según datos que vienen de la Agencia Internacional de Energía y una base de datos de proyectos de hidrógeno que ellos manejan. Son datos del año 2021 compilados por nosotros. Y si ustedes lo que observan, los datos están, las unidades son
megavatios de potencia eléctrica. Es una forma también de medir cuánto hidrógeno se está produciendo, ¿verdad? Cada megavatio, en regla de dedo, nos produce aproximadamente 500 kilos de hidrógeno cada día, para darse una idea. Pero en fin, el punto es que ustedes pueden observar cómo estamos en el proceso justamente de crecimiento acelerado de la producción de hidrógeno verde a nivel mundial, y hay algunos puntos muy críticamente marcados en donde se ven tendencias al alza de la producción de proyectos. Ustedes lo pueden observar hacia el año 2024, comienzan a entrar en operación algunos de los proyectos que están en construcción en este momento. Otra alza fuerte con proyectos fuertes, especialmente en España, que están proyectados para el año 2027, y algunas, ya digamos, proyectos bastante grandes que se esperan en el caso de Europa, un proyecto gigantesco de electrólisis que está planteado para España y Francia, que entraría en operación en el año 2030. Es decir, esto va creciendo, pero no solamente es a nivel mundial. Veamos qué está ocurriendo específicamente en el caso del mercado latinoamericano. Esta gráfica de la izquierda, la cual me disculpo que está en idioma inglés, nos muestra específicamente la tendencia de crecimiento de la producción latinoamericana de hidrógeno verde entre el año 2021 y el 2030, y ustedes observan cómo, a pesar de que el año pasado teníamos en la capacidad instalada muy humilde de 4 megavatios, se espera que esto crece a 2.000 megavatios, 2 gigavatios para el 2024, 12 gigavatios para el 2025, con un crecimiento muy fuerte dado proyectos muy grandes que están planeados para entrar en operación en Chile principalmente, y luego creciendo hasta 20 gigavatios para el año 2030. Eso es lo que se espera en el mercado latinoamericano. Y si ustedes lo ven, el mercado norteamericano es todavía muchísimo más grande. Perdón, cifra es 3.800 gigavatios, muchísimo más grande en órdenes de magnitud. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el tema de transporte? Que es apenas una de las aplicaciones del hidrógeno verde, como lo pueden ver, principalmente el desarrollo de esta industria, y esto nos da una idea en general de dónde se está trabajando en el tema de hidrógeno verde. Se encuentra fuertemente en el mercado europeo, en el mercado asiático, específicamente en Japón, en Corea del Sur y en China. En Estados Unidos, principalmente el estado de California, ha desarrollado bastante estas industrias. Y lo que no se muestra aquí, bueno, Costa Rica todavía al día de hoy es el pionero en esta base de datos. Todavía en enero aparecíamos como la única estación de hidrógeno existente. Hoy en día hay un par de proyectos piloto de pequeña escala en Colombia, pero más allá de eso, el desarrollo industrial a nivel latinoamericano, el hidrógeno verde, lo están liderando ciertamente Chile, Uruguay y Colombia. Países como Panamá también tienen sus estrategias nacionales, y hemos escuchado ideas Brasil, Paraguay, también Bolivia, pues todo el mundo está entrando. El hidrógeno verde presenta una oportunidad muy importante para nuestros países, para Costa Rica y América Latina, en donde las abundantes fuentes de energías renovables, aunque sean intermitentes, nos permiten utilizar esa tecnología para almacenar y para participar de un mercado internacional de este hidrógeno verde, tanto satisfacer nuestras demandas internas como para participar hacia afuera. Y bueno, obviamente esa frase tiene muchos detalles que hay que trabajarlos, pero por ahí va el tema. Hablemos un poquito de las aplicaciones potenciales en Costa Rica, con un énfasis específico en el sector industrial. Y cuando me refiero al sector industrial, el tema de esta charla no profundizará muchísimo en el tema del transporte eléctrico con hidrógeno, sino en todas las demás aplicaciones que también, aparte del transporte eléctrico, que ciertamente en Costa Rica es el tema principal de descarbonización de la economía, nos pueden interesar. Entonces, hemos para tratar de ilustrar dónde está el nicho del hidrógeno, específicamente el hidrógeno verde, si estamos pensando en descarbonización, tenemos esta pequeña gráfica en donde estamos hablando de cuál es la dificultad de descarbonizar distintos sectores a través de distintas tecnologías. Hay una tecnología que le hemos llamado la electrificación directa, y electrificación directa consiste en la aplicación directa de la electricidad sin transformarla en hidrógeno ni transformarla en ningún otro tema para, digamos, descarbonizar la operación de algún proceso. Y digamos, por ejemplo, la generación de energía, básicamente consiste en la transición, bueno, en Costa Rica no es el caso, pero en la transición de producción de electricidad de los combustibles fósiles a fuentes renovables. Todo el nicho de mercado de lo que es los vehículos livianos, llamaríamos nosotros los automóviles,
esos son nichos idóneos para la electrificación directa a través de los vehículos eléctricos de batería. Y ese es el nicho principal en donde van a dominar lo que llamamos la electrificación directa. Es relativamente más fácil con las tecnologías que tenemos hoy en día electrificar directamente esos nichos. La mayoría de los procesos de manufactura, la mayoría, es decir, hoy en día muchos de los agremiados a la Cámara de Industrias operan procesos que se alimentan directamente de electricidad, máquinas eléctricas, motores, etcétera. Y en el tema de calentamiento, específicamente lo que puede ser calentamiento de ambientes o directamente el calentamiento de agua, donde podemos utilizar temas como bombas de calor, temas como calderas eléctricas. Una tecnología que no está mencionada en esta lámina, pero que también sé que es de interés para algunos socios nuestros, como la misma Cámara de Industrias y la Agencia de Cooperación Alemana. Por ejemplo, está también la geotermia de baja entalpía, que puede ser una fuente de energía para el calentamiento y el suministro de calor para procesos dentro de ciertos parámetros. Hay bastantes aplicaciones que pueden aprovecharse ahí. Pero existen algunos sectores, ahora me voy a lo que llamamos sectores difíciles de descarbonizar, o difícil de abatir, como le llaman en alguna literatura técnica, en donde el hidrógeno tiene algunas ventajas que no poseen, digamos, la electrificación directa, específicamente por algunas de las propiedades que ya les mencioné anteriormente. El hidrógeno tiene una gran cantidad de energía por unidad de masa, es el mejor mecanismo en términos de peso. El hidrógeno se puede almacenar por largo tiempo, entonces nos permite algunas de estas funciones, y el hidrógeno tiene una alta temperatura de combustión. Entonces, esto nos permite que el hidrógeno se perfila como uno de los mecanismos de almacenamiento de energía renovable de gran escala y por largos periodos de tiempo. Aquí, imaginémonos, hoy en día en Costa Rica, por ejemplo, creo que el ICE está con un proyecto piloto en Colorado y Avangares de la utilización de baterías para sistemas, digamos, para respaldo y almacenamiento de energía de la red eléctrica costarricense. Y normalmente esos sistemas de baterías, por la cantidad de energía que almacenan, son poco escalables y se utilizan más que todo para temas muy puntuales de control de frecuencia o suministro digamos, de energía para evitar picos de voltaje, etcétera. Pero cuando estamos pensando en almacenamiento estacional de la energía, es decir, repetir en cierta manera lo que podemos hacer hoy en día con los embalses, pero haciéndolo con, hablemos, excedentes de energía o excedentes de generación solar dentro de una industria, el hidrógeno es un mecanismo que nos permite almacenar por largos periodos de tiempo y generar, digamos, durante periodos digamos, suficientemente grandes. Eso es, digamos, es más ventajoso almacenar en gran escala con hidrógeno. Les mencionaba que el nicho del hidrógeno en el sector del transporte eléctrico son los vehículos de transporte pesado, vehículos de larga distancia y todo aquello que va más allá de autobuses y camiones, como los buses, los trenes, los aviones, los barcos de carga. Ahí es donde estamos, digamos, es el nicho principal del transporte eléctrico con hidrógeno. Y que, por ejemplo, curiosamente en Costa Rica no es el más visible, no es el más numeroso, pero en términos de su contribución a las emisiones de carbono de Costa Rica, ese nicho, que es mucho más pequeño que el de los vehículos livianos, produce la misma cantidad de emisiones. Y en términos de consumo energético, y más importante, en términos de dinero, en términos del mercado potencial, es la misma cantidad, por decirlo así, es la misma cantidad de pastel que todos los vehículos livianos. De hecho, entonces, ahí hay un potencial nicho de interés porque son negocios un poquito más controlados, más circunscritos. Y específicamente también el hidrógeno puede utilizarse como un combustible para procesos de combustión industriales. El hidrógeno es capaz de, digamos, producir llamas de muy alta temperatura. La llama del hidrógeno es de alrededor de 3000 grados Celsius. Y existen, y estamos precisamente trabajando con varios aliados para hacer pilotos de la producción de procesos de combustión con hidrógeno. Existen calderas de hidrógeno, existen quemadores de hidrógeno para procesos de metalurgia, para procesos de producción de vidrio, por ejemplo. Hemos conversado con las industrias del vidrio en Costa Rica. Y tanto el hidrógeno como los biocombustibles son, digamos, las alternativas que están disponibles para descarbonizar estos procesos. Otra lámina, esta lámina la tomamos de una presentación que compartimos en el pasado Congreso de Energía y Ambiente de la Cámara de Industrias. Entonces nos hace ver que en Costa Rica estamos perfilando como 3 sectores y 3 horizontes de viabilidad para el tema del hidrógeno en Costa Rica. En un plazo más corto, para no decir en muy corto plazo,
El transporte pesado es uno, el transporte eléctrico de carga pesada es uno de los primeros nichos en donde se podrá volver relativamente viable la electrificación. Aquí les estamos compartiendo algunos números económicos utilizando los costos de capitales de hoy en día, que sabemos claramente que van a decrecer bastante porque los proveedores nos dicen las tendencias de cómo disminuirán los precios debido al escalamiento de la producción que está ocurriendo. Pero hoy en día hay un gap que todavía, digamos, puede reducirse a relativamente 5 centavos de dólar por litro equivalente de diésel entre lo que es la operación de un camión de hidrógeno y la operación actual de un camión de diésel. Esto también apoyado por los precios del diésel que teníamos hace un par de meses y que ahora hoy en día van en decaída, pero es decir, es factible en un horizonte relativamente de unos 2 o 3 años llegar, digamos, a una paridad entre la operación de una flotilla de vehículos pesados de hidrógeno y eléctricos y una flotilla actual de vehículos de diésel. Y eso, digamos, es fuertemente parte de lo que se está trabajando en nosotros y los aliados de la Alianza para el Hidrógeno. Pero el otro nicho donde vemos bastante interés es, les mencionábamos, la producción de amoníaco y fertilizantes. Si hay representantes de agroindustria en la audiencia, sabrán que en los últimos 2 años, incluso antes de la actual crisis por la guerra en Europa, los fertilizantes a nivel internacional han ido subiendo de precio. Ha habido una escalada de un 260% de su costo desde hace 2 años. Y eso hace ver que a las escalas adecuadas, esto es bastante importante, a una escala bastante grande, es posible generar hidrógeno verde para producir amoníaco verde y fertilizantes verdes en el país. Y las escalas adecuadas pueden ser una proporción significativa del mercado local y, ¿por qué no, el mercado regional en Centroamérica? Pero aquí hay un nicho de oportunidad porque los números relativamente sí dan, sobre todo si se mantiene la tendencia al alza de los costos de los fertilizantes a nivel internacional. Por eso, digamos, el tema del amoníaco es de bastante interés. Y finalmente está el tema del calor industrial. Con el calor industrial hay un reto, porque tecnológicamente es posible sustituir el uso de combustibles fósiles en la industria para producir calor, como el búnker, o como el gas natural, o como el gas LP, que es el que se utiliza en Costa Rica. Y eso, pues, de hecho, ya hay experiencias internacionales en la industria cementera y en la industria del vidrio, sobre todo en Europa, en donde se están realizando este tipo de experiencias y técnicamente es viable. La dificultad principal es que si realizamos una conversión energética, por ejemplo, del precio del búnker en Costa Rica al día de hoy, el kilovatio hora de búnker es mucho más barato que el kilovatio hora de electricidad en la mejor tarifa que pudiéramos buscar del pliego tarifario de la ANSEP hoy en día en Costa Rica, o incluso de la posibilidad de generar la propia electricidad, digamos, con la última tecnología de paneles solares, etcétera. Es decir, el búnker es muy barato. Y ese es el reto principal, porque transformar la electricidad en hidrógeno verde jamás va a poder producir al día de hoy, con las tecnologías y con las reglas del juego que existen en el mercado costarricense el día de hoy, costos de búnker competitivos. Entonces ahí es donde deben entrar otros mecanismos, ya ahí nos salimos del tema de lo técnico, mecanismos de regulación, incentivos, impuestos al carbono, transferencias de costos de una industria a la otra, como lo hacen en California, por ejemplo. Es decir, temas que son complicados y que tienen un montón de intereses a favor y en contra, que deberán resolvernos si realmente queremos priorizar la descarbonización. Y obviamente yo soy del partidario de que de la descarbonización tiene que ir de la mano una ventaja económica y una ventaja competitiva para la industria costarricense. Hay que lograr las dos cosas. Aquí les mencionamos un par de gráficas de sensitividad. Tal vez no me voy a centrar mucho en el significado de las láminas, pero sí claramente cómo, por ejemplo, les decíamos, es mucho más posible competir contra los costos del diésel en el sector del transporte. Ustedes ven más colores verdes en esta gráfica superior que nos habla de cuáles son los escenarios de combinaciones de costos de producción de electricidad con costos del diésel de competencia para poder competir contra, digamos, producir hidrógeno que tenga un costo equivalente al equivalente energético de diésel. Con el búnker se vuelve mucho más difícil, a pesar de que estas láminas están incluyendo algunas mejoras en eficiencia y en reducción de costo que esperamos para los equipos de hidrógeno en unos cuantos años. Entonces, es mucho más difícil el tema de competir contra el búnker, sobre todo por los subsidios existentes. Para resolver esto,
aquí les oriento ahora la parte final de esta charla hacia la presentación de uno de los varios esfuerzos que el país está haciendo para desarrollar el tema del hidrógeno verde en Costa Rica. Y quisiera presentarles el proyecto que se conoce como NAMA Hidrógeno Verde de Costa Rica. El NAMA es una entidad de financiamiento de proyectos climáticos de origen europeo. Ahí participan algunos gobiernos como el gobierno alemán, el gobierno inglés, unos fondos soberanos de Escandinavia, otros fondos para la infancia. Es una organización un poco heterogénea en la cual facilitan financiamiento y subsidios para el desarrollo de proyectos con el objetivo de reducir emisiones en los países. Costa Rica tiene experiencia previa en desarrollar proyectos con el NAMA Facility. Entre ellos hay proyectos muy exitosos como uno llamado el NAMA Café, en donde se ha intervenido la industria cafetalera nacional y se han implementado muchísimas mejoras y tecnologías que han permitido la reducción de emisiones en la industria cafetera costarricense. También hay un proyecto de NAMA Ganadería. Y el año pasado, el NAMA Facility abrió un nuevo concurso. Ellos anualmente crean un concurso anual. Este se llamaba el año pasado la Iniciativa Ambición. Costa Rica, formalmente el Ministerio de Ambiente y Energía, pero de la mano de la Agencia de Cooperación Alemana como ente ejecutor, presentó una aplicación para un proyecto con la vista de implementar un proyecto de un desarrollo de la economía de hidrógeno verde en Costa Rica. Fuimos seleccionados como uno de los 4 países finalistas entre 45 aplicaciones y eso fue en octubre de noviembre del año pasado. Y actualmente, este año, hasta el mes de abril del año entrante, el país se encuentra en lo que se llama la fase de preparación detallada, que va a ser detallar y preparar la implementación del contenido del proyecto que les voy a comentar a continuación. Entonces, la idea del proyecto NAMA, para describírselas en una frase muy sencilla, es, ustedes vieron en las láminas anteriores cómo a nivel nacional como a nivel internacional, algunas de las tecnologías de hidrógeno se espera que alcancen la paridad con las tecnologías actuales, la paridad económica en unos 2 años, en unos 3 años, tal vez en algunas de las implementaciones industriales sean unos 5 o en unos 10 años, pues la propuesta filosófica de este proyecto NAMA es utilizar las ventajas competitivas que tiene Costa Rica, dada su trayectoria, dado nuestra matriz eléctrica limpia, o sea, la idoneidad que tiene el país para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y traer hacia adelante en el futuro algunas de estas tecnologías, o sea, aprovechar esos fondos para traer adelante en el tiempo parte de estos temas. De ahí que el proyecto busca utilizar recursos del NAMA Facility para financiar tanto un proyecto piloto que se está desarrollando en conjunto con un subgrupo de la Alianza para el Hidrógeno y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, pero más importante, quizás el mensaje principal que les quiero dar, el corazón de este proyecto NAMA y a donde se va a implementar el grueso del proyecto, es un mecanismo de créditos blandos y mecanismos financieros para promover proyectos de implementación de tecnologías de hidrógeno para la descarbonización de operaciones tanto de transporte como industria en Costa Rica. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, los detalles se están trabajando en este momento con un grupo de trabajo que lidera la Agencia de Cooperación Alemana. Hay una serie de actores, tanto nacionales como internacionales, consultores, que se están trabajando en desarrollar específicamente cómo funciona eso. Pero, por ejemplo, ven ahí al IFC del Banco Mundial, que será uno de los socios claves para la implementación de este mecanismo financiero, junto a otros socios del sistema bancario nacional. Y en fin, la idea es, como les decía, hacer viable, traer hacia adelante en el tiempo estos procesos de transición con hidrógeno verde. Como parte de este proceso de la preparación detallada del proyecto NAMA, que les quería presentar acá, nosotros en Adastra Rocket estamos colaborando con la Agencia de Cooperación Alemana en precisamente un estudio del sector industrial costarricense. Eso fue lo que nos llevó también a aprovechar nuestra muy buena relación con la Cámara de Industrias para acercarnos a sus agremiados y esto llevó pues en parte a la creación de este webinario que estamos ofreciendo el día de hoy. Y precisamente como parte de esto, incluso para mantenerlos al tanto de los desarrollos del proyecto NAMA, quisiéramos también, pues muy brevemente, invitar sobre todo a la audiencia que son asociados de la Cámara de Industrias a solicitarles la ayuda en la colaboración a través de
una encuesta que queremos distribuir con el propósito de investigar y asesorar temas energéticos, tanto para objetivos que persigue la Comisión de Energía de la Cámara de Industrias internamente, pero también para alimentar de información a iniciativas como esta de Nama Facility. Estamos buscando conocer el impacto que tiene el consumo de energía a nivel industrial, tanto energía en términos de combustibles como energía en términos de electricidad, en términos de volumen y costos, y mapear el potencial que pueden tener alternativas energéticas limpias y sostenibles como el hidrógeno verde. Entonces, con la colaboración de la Cámara de Industrias, e incluso con la colaboración de la Agencia de Cooperación Alemana, que es parte de este proyecto, se estará circulando tanto a ustedes, pues son la audiencia de este webinario, que nos sentimos muy honrados que nos acompañen hoy, como a los agremiados a la Cámara, un breve instrumento, el cual se utilizará con el fin único y exclusivo de informar tanto a la Comisión de Energía de la Cámara de Industrias como algunos aspectos que busca el proyecto Nama Hidrógeno para identificar realmente y confirmar algunos datos que tenemos sobre el potencial en esos nichos que ya les mencionamos. Andamos, por ejemplo, averiguando, confirmando los datos de el uso y el potencial que tienen ya sea el uso de combustibles industriales, el uso de amoníaco, el uso de fertilizantes, etcétera, varios de los temas que se mencionaron el día de hoy. Y ya como un cierre, nada más quería mencionarles otras acciones a nivel nacional que se están desarrollando en el tema de hidrógeno verde, más allá del proyecto NAMA que ya les presenté. Ahí ustedes pueden ver dentro del marco de políticas públicas, actualmente, ya vigentes el día de hoy, está en ciertas exoneraciones de impuestos de importación dentro del marco y el régimen de la ley 7447, que es la ley de eficiencia energética, la cual el año pasado se publicó una versión actualizada del decreto de exoneraciones, y esto nos permite traer al país equipos exonerados que son utilizados para proyectos de hidrógeno verde, producción y algunos proyectos de aprovechamiento. Están las celdas y algunos equipos para tanto el dispensado de hidrógeno a vehículos. Los vehículos de hidrógeno están abarcados por la definición de la Ley de Promoción e Incentivos del Transporte Eléctrico, la Ley 9518, incluyendo la actualización y extensión que se le hizo reciente en el mes de febrero, si mal no recuerdo. Entonces, también los vehículos eléctricos de hidrógeno están sujetos a las mismas incentivos y exenciones que tienen los vehículos eléctricos en general en el país. También, eso es muy importante, y está todavía en desarrollo, pero en diciembre del año pasado el MINAE emitió una política para el aprovechamiento de los recursos excedentes del Sistema Eléctrico Nacional para el desarrollo de una economía de hidrógeno verde. Y eso eventualmente tenía como el objetivo de motivar a ARECEP y a las distribuidoras de electricidad a crear un mecanismo de tarifas específicas para la producción de hidrógeno verde. Quizás me faltó agregar ahí la palabra verde. Esto entiendo que todavía está en desarrollo y en estudio. Fue un tema mencionado por la misma ARECEP en el Congreso de Energía y Ambiente de la Cámara de Industria, y definitivamente sería un habilitador clave para el desarrollo de esta industria. Costa Rica también ha trabajado bastante en el tema de normativa técnica para el hidrógeno. Hay un comité dentro de INTECO, el cual nos dedicamos al desarrollo y adopción de normas de hidrógeno internacionales, específicamente las normas ISO, y ya hay aproximadamente unas, si mal no recuerdo, entre unas 6 o 10 normas técnicas desde el tema de electrolizadores, celdas de combustible, dispensadores de hidrógeno, seguridad y generalidad del hidrógeno. Entonces, digamos, el tema del hidrógeno, toda esa experiencia internacional que existe para su manejo seguro, su implementación segura, Costa Rica lo está adoptando. Y además, más allá del proyecto NAMA, que va a ser un gran impulso al desarrollo del hidrógeno verde, también el Ministerio de Ambiente y Energía, específicamente la Secretaría de Planificación del Sector Eléctrico, CEPSE, está en las etapas finales de la publicación, o al menos de la primera versión de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que sería pues una política nacional de las metas y la orientación que conlleva el desarrollo del hidrógeno verde en el país. Y esto pues evidentemente será algo que colaborará con el tema. También me falta obviamente algo muy importante y posiblemente hayan visto en prensa. Hay un proyecto de incentivos al hidrógeno verde en discusión en la Asamblea Legislativa, el cual tiene pendiente su segundo debate después de una consulta de constitucionalidad. Entonces posiblemente también es un tema que volverá a la palestra legislativa en las próximas semanas.
Finalmente aquí pues hay una lista, una lista no exhaustiva de logos de las distintas entidades que están trabajando en el desarrollo del hidrógeno verde en el país. El gobierno, principalmente el MINAE, ha sido quien impulsa esos temas. El Banco Interamericano de Desarrollo trabaja muy de cerca con el MINAE, específicamente en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y otros subproyectos relacionados alrededor. La Agencia de Cooperación Alemana tomó la batuta del proyecto NAMA, y también hay organizaciones, tanto como la Alianza para el Hidrógeno, que es una especie de cámara empresarial del tema del hidrógeno verde, y la Asociación Costarricense de Hidrógeno, que es ya una entidad sin fines de lucro, en donde más bien hay, digamos, yo lo veo como más a nivel de individuos y empresas que están promoviendo y sobre todo la difusión del conocimiento, y trabajan mucho en temas de capacitación y divulgación de temas relacionados con el hidrógeno verde en el país. Pues con esto cierro mi participación. Creo que espero haberme apegado al tiempo vigente, cerrándoles aquí con esta lámina de cuando Costa Rica inició la descarbonización de su matriz energética allá por 1870, 83 creo que fue. Tenemos que concluir ese trabajo hoy en día. Estamos en la última etapa. Así que muchísimas gracias por su atención y pues quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a don Juan del Valle. Recuerden que pueden hacer sus consultas a través del chat. Aquí tengo unas consultas, pero antes de leerlas, voy a darle la palabra a mi compañero Lisandro Brenes. Él es asesor en temas de energía y que también quería referirse al tema. Adelante, Lisandro. Muchas gracias, Tatiana, y por supuesto que muchísimas gracias a don Juan Ignacio del Valle y a Astra, porque realmente es apasionante escucharlo siempre, sobre todo con estas iniciativas que tienen un respaldo técnico y también un respaldo en un enfoque de negocios. Yo nada más quería reforzar en 30 segundos, o tal vez un minuto, la idea de lo del instrumento de la encuesta y su alcance. Don Juan Ignacio lo explicó muy bien, lo explicó perfectamente bien. Nada más queríamos mencionar, bueno, que ante las alternativas que técnicamente sean viables y económicamente sean competitivas de energía, obviamente la Cámara de Industrias va a acompañar al país. Para eso hace falta, para lograr incidencia, sobre todo en temas de política pública, tener datos de cuál es nuestro escenario en temas de costo, es decir, qué significa para la industria su consumo energético, carbonizado o no, o eléctrico, por ejemplo, y cuál es su volumen, para poder medir cuál sería nuestra incidencia si, por ejemplo, adoptamos programas de eficiencia energética en geotermia, en hidrógeno o en electrificación de procesos, como la política que bien mencionó don Juan Ignacio, que se está implementando a partir de la ARECEP. Para ello, nosotros sí en los próximos días vamos a hacer llegar ese instrumento, y nada más quería aportar que acá vamos a contar con 2 recursos humanos que van a estar en completa disposición para, inclusive si se quiere llenar el instrumento con ellos, que sí se puede hacer. Sería nada más para ampliar eso, agradecerles, es un corte comercial, pero creo que va a servir de utilidad para todo el sector. Y de nuevo, siempre es un gusto y un placer escuchar a Astra y a vos, don Juan Ignacio, por tan excelente presentación. Gracias, Tatiana. Gracias, Lisandro. Bueno, aquí también el compañero Alex González, el compañero de Juan del Valle, ha estado contestando algunas preguntas, pero don Juan, aquí tengo una consulta de Pedro que dice, ¿qué proyección tiene Costa Rica como productor de H2, hidrógeno verde? Claro, bueno, para responder esa pregunta, más bien me voy a referir a la fuente que tengo para responder eso. Es un estudio que hizo una consultora internacional el año el año pasado fue para la Alianza para el Hidrógeno. Hay un estudio de mercado del potencial del hidrógeno en Costa Rica, y cuando uno habla de la exportación de hidrógeno verde, hay varias cosas que son importantes, digamos, de tomar en cuenta para evitar después malentendidos. Primero que todo, no sería válido ni sería una buena política pensar en que vamos a producir hidrógeno verde por encima de las necesidades que van a tener la población o el sector industrial o comercial en temas, digamos, de electricidad. Me refiero a esto de que hay que asegurarnos de que cualquier producción de hidrógeno verde que tenga el país va a ser por encima de las necesidades de la matriz eléctrica y del crecimiento del uso directo de la electricidad que tenemos hoy en día. Y la primera respuesta es que sí, Costa Rica tiene la capacidad de producir más electricidad renovable
por encima del crecimiento esperado de la demanda eléctrica directa en los próximos años. Pero además, entonces, este estudio lo que tomó en cuenta fue, bueno, proyectando hacia adelante, hacia el año 2030 y 2050, los escenarios de potencial demanda interna y después de potencial capacidad de producción. La pregunta era, por encima de la demanda interna de electricidad renovable y por encima de la demanda potencial que tiene el país para el consumo de hidrógeno verde a nivel local, ¿quedará un remanente de capacidad de producción de hidrógeno verde para exportar? La respuesta es que sí. Es decir, entonces, técnicamente lo que esa respuesta quiere decir, el país tiene la capacidad de producir una cantidad interesante de hidrógeno, porque la demanda interna de hidrógeno verde en Costa Rica llega, si mal no recuerdo, es como un 10 o un 15% de la capacidad de producción que podría tener el país. El reto está en el tema de la exportación, o sea, existirá, y esto ya está iniciando, un mercado internacional de hidrógeno, específicamente algunos países como Alemania y Japón, que quieren descarbonizar sus economías, pero saben que en su territorio geográfico de tierra no tienen suficiente capacidad de producción de energías limpias. Entonces, Alemania, por ejemplo, fuertemente está impulsando la importación de hidrógeno desde países como el norte de África, el Medio Oriente y también Chile. Y lo mismo está ocurriendo con Corea del Sur y Japón. Japón ya tiene en práctica algunos pilotos de exportación de hidrógeno verde de Australia hacia Japón. Entonces, el reto, y como ha sucedido siempre en todos los temas industriales en Costa Rica, el reto va a ser que seamos competitivos en el costo de este hidrógeno verde, lo cual dependerá esencialmente del costo de producción de la electricidad en Costa Rica. Esto obviamente es un tema que va a una escala más allá de nivel país. Estamos hablando de producción, va de la mano con la creación de nuevas fuentes de energía renovables, sobre todo solar y eólica, para generar este hidrógeno de la manera más barata posible. Pero sí, es decir, resumen rápido, el país tiene un potencial interesante de producción de hidrógeno para exportación. El país tiene un potencial geográfico muy interesante porque tenemos puertos en ambas costas, pero tenemos ese reto de lograr ser competitivos con el hidrógeno colocado en Alemania, por ejemplo, o en Japón, en comparación con este otro hidrógeno que va a venir incluso de puntos más cercanos como el Medio Oriente o el norte de África, que igual van a ser nuestra competencia. Entonces, si ustedes van a la página web de la Alianza por el Hidrógeno en Costa Rica y buscan la sección de biblioteca, ahí están estos estudios disponibles para descargar y son como los datos más enteros que hay el día de hoy sobre el potencial de mercado que tiene Costa Rica, tanto para consumo interno como exportación. Ok, muchas gracias. Dice don Elber que ellos están haciendo los estudios para instalar una planta de hidrógeno en los terrenos de Habdeba y que están en conversaciones con empresas de España y Noruega, que si usted tiene algún tipo de información de empresas en Estados Unidos o América Latina, de equipos de electrolisis. Sí. Le recomiendo una que queda en Liberia, Guanacaste. Esa es mi respuesta. No, que con mucho gusto, sí, por supuesto. Nosotros no estamos casados con ninguna casa matriz específica, pero podríamos asesorarlos o darles alguna orientación respecto a lo que me parece genial la propuesta que están desarrollando y con mucho gusto, sí podemos colaborarles. Más bien por ahí les pediría a mis compañeros que dejen nuestros puntos de contacto. Esta presentación que espero hacerles llegar a todos a través de la cámara también tiene mi correo electrónico y quedo a las órdenes para ayudarlos. Perfecto, porque eso se los compartimos a ustedes junto con la grabación de la charla para que lo tengan presente. Isaac acá nos consulta que, bueno, que si actualmente la ley en Costa Rica regula la geotermia con la profundidad de perforación y que cuál es la principal limitante que ha encontrado Adastra para producir su propio hidrógeno. Entiendo, sí, me imagino que la pregunta va por el lado de que en el caso de geotermia hay una limitante, por la regulación existe, ¿qué es lo que está limitando en Costa Rica? Bueno, hay varios temas, esencialmente, tal vez para hacer un resumen muy esencial de los retos, los proyectos de hidrógeno verde tienen las siguientes particularidades. Costos de capital son intensivos en el costo de capital. Los equipos estos son costosos. Esto no quiere decir que el proyecto no sea competitivo, pero específicamente hay una escala mínima para desarrollar estos proyectos con producciones eficientes y economías de escala adecuadas. Entonces, por ejemplo, la planta que tenemos nosotros piloto acá en Iberia es una planta demostrativa, nos ha permitido pues,
conocer todo lo que les acabamos de explicar y bastantes otras cosas, pero su escala es ciertamente muy pequeña para tener, digamos, una viabilidad económica, digamos, real. Más allá de eso, entonces, el tema es que a la escala mínima adecuada, digamos, ya proyectos que van de 1 mega, 2 megas o 5 megas en adelante, también se necesita tener una demanda esperando la recepción de ese hidrógeno y que sea capaz de consumir hidrógeno al costo que se puede producir. Y en el lado de la demanda nos hemos topado en cuenta, por ejemplo, les voy a mencionar nada más el tema del sector transporte. La industria mundial del hidrógeno hoy en día está sufriendo un problema porque todas las fábricas, todas las industrias que fabrican los equipos y tanto los equipos para la producción como los equipos de consumo, y hablemos de los mismos camiones, autobuses, están apenas en el proceso de escalamiento de la producción. Ustedes buscan todos los fabricantes grandes de electrolizadores o de vehículos, todos están construyendo las fábricas para poder escalar su producción y bajar los costos. Entonces, en estos momentos, la demanda existe, pero la oferta es muy limitada. Entonces, eso está generando un problema y un cuello de botella. Y posteriormente, más allá de eso, está el tema de los costos operativos. De los costos operativos de la producción de hidrógeno verde, esencialmente están ligados al costo de la electricidad. Esto es algo que el sector industrial de Costa Rica conoce más que bien y ese es su reto diario y una piedra en el zapato, digamos. Sé que es algo difícil. Entonces hay que buscar formas creativas. Yo creo que aquí, de la misma manera con las esperanzas que tiene el sector industrial, me imagino que nosotros hemos visualizado que eventualmente poder tener una mayor flexibilidad del sistema eléctrico, una mayor posibilidad de negociar directamente PPAs con, por ejemplo, los productores de energía renovable, digamos, que tienen sus contratos vencidos, etcétera. Ahí es donde el país tiene que ver la oportunidad que presenta el hidrógeno y habilitar, porque esto permitiría no solamente desarrollar la industria del hidrógeno verde, sino crecer y dinamizar, digamos, el sector industrial y el sector comercial nacional. Entonces, por ahí, digamos, yo resumiría dos de los temas principales. Más allá de eso, todos estos temas como el proyecto NAMA que les mencioné o la Estrategia Nacional de Hidrógeno, eventualmente la ley, digamos, no quisiera profundizar en el tema de la ley, es un tema que tiene sus partes positivas y hay cuestionamientos que también tienen todo tiene su tema a favor, tema en contra, pero todos estos elementos lo que lanzan es un fuerte mensaje hacia el exterior. O sea, yo creo que Costa Rica debe pensar que además todos estos temas nos permiten lanzar un mensaje hacia el exterior, como lo ha hecho muy exitosamente Chile, Colombia o Uruguay, por ejemplo, de que el hidrógeno, esos son países que quieren aprovechar la oportunidad del hidrógeno verde. Pero principalmente yo creo que eso resumiría los temas que hemos desarrollado. Sí, y en realidad va mucho en respuesta a la otra pregunta que tenemos acá de don Felipe Cerdas, porque y parte de las cosas que estaba mencionando es ese escalamiento de la tecnología y principalmente en ejemplos que él pone de transporte, almacenamiento, como tuberías, tanques, porque lo que dice al final es, me parece que sin la infraestructura requerida puede ser muy difícil que esta tecnología alcance la competitividad esperada. Sí, más bien en el caso del hidrógeno, uno de los temas que vemos claramente, hablando digamos, de modelos económicos, es cómo a mayor escala, o sea, proyectos más grandes son mucho más viables económicamente. Hablemos, por ejemplo, del equipo que produce el hidrógeno, el electrolizador. Esos equipos, entre mayor escala tienen, presentan una mayor eficiencia tanto energética, es decir, consumen menos electricidad para producir cada kilo de hidrógeno, como también una mucho mayor eficiencia económica. Es decir, cuestan menos dólares por, digamos, kilowatt de producción de hidrógeno que pueden tener. Entonces, el tema con el hidrógeno más bien es que se benefician los proyectos de tener una escala mayor. Ustedes ven ahora, por ejemplo, para darles un ejemplo, la mayoría de los productores de equipos de producción de hidrógeno a nivel mundial empiezan su línea de productos con 1 megavatio de producción y ahí van hacia arriba. Hay otros, por ejemplo, europeos que empiezan en 2 o en 5 megavatios. Entonces, más bien el reto está en que hacer un proyecto pequeñito, como posiblemente en el caso del mercado costarricense, somos un mercado más pequeño, es una región geográfica más pequeña, empezar con algo pequeño cuesta mucho. Y eso, digamos, en términos de lo que es la producción del hidrógeno. Lo mismo ocurre con los temas de almacenamiento, digamos, tubería sería en el caso de que hablemos de trasegar el hidrógeno de un punto a otro. Nosotros, por lo menos para el punto inicial en el mercado costarricense,
vemos que el modelo tal vez que permitiría iniciar esto o catalizar el desarrollo del hidrógeno en Costa Rica no necesariamente es el mismo que tenemos hoy en día con el modelo de los combustibles fósiles, en donde hay un punto de ingreso principal, o hablemos del hidrógeno, un punto de producción principal, y transportamos este combustible a través de camiones o a través de tubos. Eso sí, digamos, tiene mucho sentido en economías que ya tienen, por ejemplo, infraestructura de gas natural que se puede adaptar para trasegar el hidrógeno. Pero en Costa Rica lo que vemos en países latinoamericanos, dependiendo, es mejor crear pequeños hubs autocontenidos en donde se crean proyectos donde tenemos la oferta del hidrógeno con una demanda garantizada. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, aquí en Liberia. La Alianza del Hidrógeno tiene otros proyectos junto con el proyecto NAMA para crear pequeños proyectos que tienen la producción y la demanda atadas desde un inicio para poder crear puntos de producción. Y en Costa Rica, por ejemplo, en el tema de transporte, que no es el tema que hablamos hoy, pero con unos 5 puntos de producción de hidrógeno en el país, se puede recorrer el país ya, digamos, de frontera a frontera y de costa a costa con el tema del hidrógeno. Entonces, más bien, yo diría que la escala grande favorece el tema del hidrógeno. Técnicamente, digamos, el hidrógeno está maduro. Todas las tecnologías, todos los equipos, todas las normas de seguridad, esa parte ya está y todavía sigue mejorándose. Pero yo diría que el reto actual es más de orden económico y de madurez de los modelos de negocios, más que tecnológico. Excelente. Bueno, también el compañero Norberto Arce ahí estuvo escribiendo o escribió en el chat los correos de contacto donde ustedes también pueden hacer sus consultas directamente y casos hasta más particulares. En el caso de don Eber, que quería, digamos, ya como una asesoría más específica que les podrían ayudar con Habdeba, ahí están los contactos. Y bueno, por acá nada más cierro con esta última pregunta que acaba de entrar don Federico, que dice, ¿se podría decir que actualmente los costos iniciales y de MTO, del sistema de H2, bueno, de hidrógeno, son muy altos? Sí, sí, vamos a ver. Yo mencioné la frase, los proyectos de hidrógeno son intensivos en capital. Entonces, si yo voy a trabajar, y creo que siempre, más bien, en mi cabeza tengo el ejemplo que les acabo de mencionar. Vamos a crear un proyecto donde está la producción del hidrógeno atada de una vez a un consumo. Entonces, si esa inversión inicial es fuerte, pero quizás el mensaje principal es tanto nosotros como todos los colegas de la Alianza de Hidrógeno, el proyecto NAMA, la asociación, lo que estamos buscando siempre es cómo lograr que el costo total de propiedad de un proceso que contiene hidrógeno, ya sea un vehículo o ya sea un proceso industrial, sea competitivo con lo que tenemos hoy en día. Entonces, si ciertamente al ser una tecnología nueva hay una inversión inicial que debe realizarse, la clave es, si yo desarrollo y analizo este proyecto, su viabilidad a los 10, a los 15 años, ¿qué necesito en términos de créditos blandos de los mecanismos de financiamiento? ¿Qué necesito en términos de tener, por ejemplo, una tarifa eléctrica que yo pueda controlar a los próximos 10, 5 años para lograr que la operación de eso sea rentable? Entonces, es decir, la clave sí es cierto que hay unas inversiones iniciales como en todo proceso de transición tecnológica, pero la clave es ver cómo hacer esto viable y rentable al cabo de los 5 o 10 años durante la vida del proyecto y hacerlo competitivo con un proyecto equivalente, digamos, de las tecnologías tradicionales como combustibles fósiles, etcétera. Entonces, son costos iniciales que existen porque estamos en una transición tecnológica, pero mucho de lo que ustedes vieron durante la presentación y el análisis económico que hemos desarrollado va más hacia cómo hacer que esto a la larga sea equivalente para un usuario en el momento en que un operador de una flotilla de camiones o un operador de un proceso de calor industrial le sea equivalente hacerlo descarbonizado o hacerlo con combustibles fósiles, pues no, pues tendrá un incentivo para pasarse, porque le da igual. Y esa es la clave de lo que estamos buscando. Excelente. Bueno, ay, mira, es que usted va dando respuesta y van entrando preguntas nuevas. No, muchísimas gracias de verdad a todas las personas que van participando. Ahí muchos mencionan lo del tren, ¿verdad? Que es como una utopía, si realmente va a funcionar o no. Y bueno, aquí la última que hizo don Juan dice, ¿puede el sector público estimular la demanda, digamos, requiriendo un cierto número de unidades que deban funcionar con hidrógeno o, digamos, comprometerse a hacer el tren de Limón, por ejemplo, para funcionar con hidrógeno? Bueno, más bien Sueños. ahí a ese comentario,
si ustedes revisan, al menos, voy a ser sincero, no soy experto en la última versión de la ley de incentivos del transporte eléctrico, pero la versión original, y me imagino que mantienen esa premisa, manda a que las empresas de transporte público, de autobuses, hay un cierto porcentaje de su flotilla que deben electrificar anualmente o cada quinquenio. Entonces, en realidad, ese mandato a transicionar a transporte limpio ya existe. Entonces, lo que hay que hacer es implementarlo y realmente, digamos, forzar a que esas cosas ocurran, porque Costa Rica es un país en donde las regulaciones, algunas, la mayoría, ya existen y son muy buenas, pero muchas veces lo que hay que hacer es implementarlas. Entonces, sí, la pregunta general es, ¿tiene el sector público un potencial de estimular la demanda? Ciertamente, sí. Es decir, sí, cualquier tipo de estas... y aquí ya hablo, por ejemplo, en el tema de transporte, en realidad es electrificación en general, y el hidrógeno, como les dice, tiene su nicho, y las baterías tienen su nicho, y lo que hay que hacer es estimular la demanda, y pues cualquier estímulo a la demanda va a favorecer generar esta economía nacional de producción de hidrógeno y bajar esos costos. Excelente. Bueno, Dino, ya con esto cerramos, don Juan. De verdad que muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por el apoyo de Alex y Norberto y también de Lisandro, que estuvieron presentes. Agradecerle la participación de todos y recordarles que, bueno, como dijo ahora don Juan, él nos va a enviar la presentación para nosotros podérsela compartir con ustedes, al igual que el enlace de la grabación de esta charla, para que ustedes estén atentos a sus correos electrónicos, que les va a llegar una notificación para que puedan tener acceso a esta información. Con esto cerramos, así que muchísimas gracias, que tengan una linda tarde y un buen provecho, porque me imagino que ya la mayoría va a ir a almorzar. Muchísimas gracias, Tatiana, por la moderación y muy honrado por la presencia de todos ustedes. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego.